Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este podcast político para el día de hoy regresar a un espacio que tematizamos hace algunos programas que se llama Latinos. Y el día de hoy Horacio nos trajo algunos audios de una mesa estelar donde participaron varios de sus comentaristas favoritos. Y bueno, para esto los saludo como siempre. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches o bueno, la hora que sea, la hora que nos escuchen o vean incluso. Espero que hagan todas las anteriores. Y bueno, pues hola Cristian, te saludo. Espero que pues todos estén contentos con la noticia de la detención no la detención, perdón, con el fallo en el juicio de Genaro García Luna. Pues bueno, supongo que para el momento en que lo escuchen ya será una noticia que haya corrido bastante, pero pues hoy se da el veredicto de que es culpable. Y bueno, pues algo tocaremos en este programa, en este podcast. Y sí, como dices, pues el pretexto para este programa es otra vez esta plataforma famosa, ya habíamos hablado sobre ella, sobre Latinus, que bueno, se ha constituido en este sexenio como pues quizá el espacio eh, más crítico, de los más críticos hacia el gobierno de la 4T, hacia la figura de López Obrador por encima de todas las cosas. Y bueno, pues la mesa de análisis es una mesa que al parecer, según los mismos analistas dijeron, es la primera vez que se lleva a cabo en presencia. Entonces, bueno, supongo que algo de especial tuvo. Y bueno, los analistas que estuvieron presentes ahí fueron Denis Dresser, Mario Amparo Casar, Héctor de Mauleón y Jesús Silva Herzog. Bueno, los temas que trataron pues fueron varios. El primero de ellos tiene que ver con esta propuesta que hubo, me parece, en la Cámara de Diputados, me parece que justo de una diputada de Morena, en la cual se trataba de proponer, o bueno, más bien ella proponía que se cobrara una multa a quien se atreviera a lanzar una injuria contra el presidente López Obrador y bueno, creo que en general contra cualquier figura. Eh, y bueno, sin más preámbulos, ¿qué te parece, Cristian, si pasamos a los audios? Estoy ansioso. Muy bien, bueno, pues en el primero, justo sobre este tema, pues vamos a escuchar un poco en qué sentido van las opiniones de los diversos analistas. Yo difiero, fíjense, ahora sí difiero de todos aquí. Pienso que esta intentona de Morena de sacar esta ley es para que el presidente en la mañanera diga, no, yo esa ley la voy a vetar, no estoy de acuerdo, va a haber libertad de expresión, aquí que cada quien diga lo que quiera, etcétera. Un pase a gol. Un pase a gol para el López Obrador y que nos diga que él es el paladín. Yo, como en Nueva York soy fumadora, desgraciadamente, hay un bar en Nueva York, lo tengo bien localizado en donde, pues como no se puede fumar, pues llegas y metes en el barril $25 y ahí se va juntando para el pago de la multa que les van a poner. Bueno, pues curiosa la opinión de María Amparo Casar, me parece, incluso, pues dejé incluso su anécdota, me pareció bastante Muy curiosa, ubicada en la realidad de la mayoría de los mexicanos. justo por eso la Pertinente. dejé. Exactamente, $25. Pues bueno, pues ella se le hace ¿Quién cualquier no cosa, va no a sé Nueva York cuántos, a fumar, no? Y a juntar para exactamente, no pagar la sé multa. Lo hice el cuántos viernes cigarros pasado. se eche en una salida neoyorquina esa señora, pero bueno, pues imagínate, si se echa dos, ya son $50 y $50, pues aquí equivalen que a 1,000 pesos ¿Aprox? aproximadamente, ¿verdad? Ujú. Lo que Bueno, pues gana ella mucha se le gente a hace la semana. exactamente y ella se le hace cualquier cosa. Bueno, es de esas cosas anecdóticas, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, pues creo que su opinión la rescaté porque se me hace que es la que da con el clavo, ¿no? Es de estas medidas, como bien lo dijo Loret de Mola, que son un pase a gol, ¿no? Para el presidente, ¿no? Es Ujú. estas con las cuales yo creo que se quieren dar a conocer ciertas figuras políticas que no tienen tanta relevancia y que, bueno, justo a través de estas
de estos pases a gol, como ellos bien lo describen, pues ganan cierta relevancia o no sé si incluso cierta simpatía del presidente o no sé de quién, ¿no? No sé si de sus seguidores. Bueno, me parece que esa es la interpretación pues correcta de este suceso, como varias cosas que se llevan a la mañanera y que son pues de verdad meramente anecdóticas, ¿no? O sea, de estas cuestiones donde qué bien nos hacen perder el tiempo. Y bueno, en esta mesa como en otras, pues bueno, ahí lo estuvieron discutiendo largo y tendido sobre este asunto. Eh, pero bueno, yo quisiera pasar a otra parte de este mismo tema en esa mesa, donde, eh, pues bueno, ella misma, María Amparo Casar, pues establece esta diferencia, ¿no? Que muchas veces se habla, ¿no? Cuando se dice que López Obrador ataca a los periodistas y que, pues muchas veces ese argumento se responde con que, bueno, no es lo mismo atacar a periodistas que en los estados literalmente dan su vida por cierta cobertura a, pues, estos personajes comunicadores, como María Amparo Casar misma lo dice, que pues lo hacen desde ciertas plataformas, pues con una producción Austera. totalmente alineada con cierta empresa, etcétera, ¿no? Bueno, veamos qué es lo que ella dice al respecto. Problema serio los comunicadores y mucho más los periodistas, vaya, que murieron, 30 y los que llevemos, de libertad de expresión, porque sí se traduce, o sea, las calumnias, bueno, las expresiones de López Obrador sobre cada uno de nosotros, yo no sé cuál es la experiencia de ustedes, pero sí se traduce en daños morales y en daños financieros para nosotros y para las organizaciones. Bueno, si te das cuenta ahí, ella hace, creo que un deslinde que quisiéramos que siempre se haga, ¿no? Cuando en ciertos medios se habla sobre el riesgo del periodismo en México, ¿no? Que bueno, ella justo lo establece en esos términos. No es lo mismo hablar de periodistas que de comunicadores, ¿no? Creo que ahí incluso ella, pues junto con todos estos personajes de la mesa, se pone en el lugar de comunicadores, ¿no? Y lo que dice es que los comunicadores, como ella, el riesgo que suelen correr, pues es en su bolsillo, ¿no? Mientras que el riesgo que corren otros periodistas, pues es prácticamente pues el riesgo de su propia cabeza, ¿no? El riesgo incluso de muerte, ¿no? Pero ayúdame a comprender, o sea, ¿cómo afecta eso a su bolsillo? Pues creo que justo es lo que habría que preguntarse también. O sea, ella lo que dice es que las injurias de López Obrador, pues son las que afectan en ese bolsillo. Que bueno, yo no me imagino cómo estaría funcionando eso si justo una plataforma como Latinus, donde están ella, está Loret de Mola, eh, cómo podría una plataforma como esa, si justo es en este sexenio donde se planteó como un modelo de negocio, donde estaría perdiendo pues ganancias, ¿no? No, y que creció además a partir de las calumnias del presidente en la mañanera. O sea, yo hasta lo vería al revés. O sea, que esa plataforma en YouTube ya tiene 1.15 millones de seguidores. Es decir, que desde que lo tematizamos creció más o menos en 300,000 seguidores nada más en YouTube. Eso no quiere decir que todos lo ven, pero no es una plataforma alternativa con que apenas se puede mantener de forma austera, sino yo creo que hay una relación de que se hizo más famosa entre más el presidente la mencionaba en la mañanera. Entonces, en todo caso, el argumento se construye al revés, pero sigo sin comprender cómo les afectó a sus bolsillos. En todo caso, quizás está obviando la acusación que existe que han despedido o no renovado contratos de algunos comentaristas en los últimos 4 años que quizás no estaban a favor de algunas cosas del presidente. Pero en el caso de ella misma, no he escuchado que haya sido cesada de espacio alguno, sigue en los que siempre la he visto desde antes de Obrador. Insisto,
No O entiendo más. exactamente. O más, exacto. En todo caso, y sí, por eso te digo, o sea, en todo caso lo veo al revés, pero esa lógica de que ella es más pobre gracias a Obrador, honestamente no la entiendo, pero bueno. Sí, no, yo incluso te preguntaría a ti, que a lo mejor eres más fan. eh, ¿En cuántas mesas de análisis participa Denise Dresser actualmente a la semana? Bueno, donde me consta, ese con Leo Zuckerman, ahí lleva desde años. Participa de manera intermitente con Carmen Aristegui, porque muchas veces o no puede o no está. Y serían dos o uno y medio, porque uno es siempre y uno a veces. Tiene su columna en Reforma, si lo quieres contar como espacio, aunque esto en México casi siempre va de la mano. Es muy triste que quienes ya tienen voz, aparte tienen pluma, o al Ujú. revés, como le quieras ver. Ahí faltaría mucha pluralidad de ambos lados. O sea, siempre es lo mismo, que llevamos décadas con las mismas voces. Pero más allá de eso, tampoco ubico otro espacio, pero honestamente con eso es suficiente. O sea, más allá Bueno, de eso, sí. habría que contar también esta mesa de latinos. Sí, pero esa no es semanal, ¿o sí? Bueno, tienes razón, hay que comprobarlo, aunque bueno, quizá cuando digo a la semana, pues es un decir, ¿no? Más bien me refiero, pues a o sea, cuántos escaparates tienen, ¿no? Estas, por lo menos estas personas que justo están emitiendo un comentario como este, ¿no? Donde, bueno, no quizá Denise Dresser, pero Amparo Casar, pues está mencionando que su bolsillo se ha visto afectado en alguna manera, o está hablando de alguien como ella, ¿no? En todo caso. Pues a mí me parece que si uno tiene más escaparates, pues bueno, no sé si necesariamente eso se pueda monetizar, pero pues de que tienen el alcance, la relevancia que ellos como comunicadores desean, pues creo que hasta de más, ¿no? O sea, nosotros no podemos hablar sobre sus finanzas, pero sí quizás sobre el alcance que han tenido a partir de ser, pues periodistas, bueno, en este caso comunicadores, contestatarios, ¿no? Sí, o sea, ellos no son parte de la gente que se describe como personas sin voz, a veces hasta sin voz ni voto o cualquier tipo de injerencia, sino cuando alguien como ellos quiere decir algo en público, siempre tienen espacio, y yo diría un espacio nacionalmente importante para compartir lo que nos quieran decir. O sea, eso es sin duda cierto, pero también aplica para otros. O sea, también gente como Julio Hernández, Ricardo Rafael, etcétera, cuando ellos quieren compartir algo importante y sienten que deben estar en algún espacio, difícilmente le niegan el micrófono. Claro, Como a claro, y muchos otros sí. eso, O sea, muchos ajá, otros nunca tienen acceso a ningún espacio, por más importante que podría ser lo que quisieran compartir. claro, y eso en el espacio público, político, politizado, pues Sí, es un valor estoy de acuerdo, sí. por sí mismo. Bueno, pero otra pregunta que a mí me gustaría lanzar a partir de este fragmento es que no sé si tú tengas esta impresión, y es una tesis más bien, de qué otra diferencia que sí habrá que establecer entre ciertos comunicadores como, pues sí, personas que hablan en los medios, que tienen audiencias muy grandes, y periodistas cuya vida pues ha corrido peligro por atentados o incluso la han perdido por, pues sí, por atentados sobre todo a nivel local, ¿no? Esto sobre todo pasa en los estados. Pues bueno, me parece que hay una diferencia que a mí me gustaría lanzar como tesis, que es, pues me parece que cuando más riesgo corren estas personas es cuando, pues no solo atacan políticos, ¿no? No solo atacan o no atacan políticos que tengan solo ese perfil de políticos, sino me parece que muchos de esos ataques suceden cuando los periodistas atacan esa combinación de poder económico y poder político, ¿no? Me parece que ahí es cuando pues ciertos periodistas tocan ciertos botones, ¿no? Que pues en efecto me parece que es ahí donde donde el riesgo es mayor con ellos.
Y me parece que, pues si nosotros juzgáramos eso, pues veríamos que por lo menos en estos medios, pues la mayor parte del tiempo, la contraparte que tienen, o sea, quien recibe sus ataques, pues normalmente es poder político, ¿no? ¿No es así? No es como tal muchas veces ciertos núcleos de poder económico, cuando de hecho muchas veces, si nosotros analizamos cómo está sostenido Latinos, pues podríamos decir que los ataques de ellos van dirigidos hacia poder político desde un núcleo de poder económico, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que esa podría ser una diferencia. No estoy diciendo que no haya entre todos estos medios periodistas que también hayan tocado esos botones. Yo hablaría, por ejemplo, del caso de Anabel Hernández, de quien ya hemos hablado en programas pasados, que bueno, sí pues me parece que ella incluso vive fuera de México, Ujú. pues a consecuencia justo de una declaración muy explícita que hizo contra García Luna en medios, ¿no? En el tiempo en que García Luna estaba en funciones, me parece. Ujú. O por ejemplo, podríamos hablar también del caso de Lidia Cacho, ¿no? Cuyo ataque pues fue contra pues este gobernador de Puebla, Mario Marín, Ujú. coludido con una red de, me parece, de pederastia, ¿no? Kamel Nasif, el rey de la mezclilla y no sé qué tanta cosa ahí, Ujú. qué título salió ahí a relucir, ¿no? Eh, pero bueno, sí hay ejemplos, ¿no? No estoy diciendo que esté totalmente dividida la cuestión de periodistas que en los estados sufren ese tipo de riesgos y en estos medios masivos no lo haya, ¿no? No estoy diciendo eso. Pero sí me parece que los riesgos fuertes están justo en ese cruce entre ataques o críticas a poder político mezclado con poder económico y que eso pues sí suele suceder de una manera más, pues quizá más a la vista de todos, sí en los estados, en los municipios y de ahí para abajo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, sí. Entonces, bueno, creo que esa es una diferencia que aquí Mario Amparo Casar y pues toda la gente de la mesa, pues deja pasar. No sé por qué, no quiero interpretar más, no quiero ser tan suspicaz, pero bueno, sí algo que uno tendría que hacer notar ahí es que sí las críticas que ellos están lanzando es desde una plataforma que representa cierto poder, cierto núcleo de poder económico, ¿no? Hacia el poder político encarnado en una figura sobre todo que es el presidente. Si nos damos cuenta, esta mesa tiene como contraparte todo el tiempo al presidente López Obrador. Sí, Bueno, es como una especie es de una... contra mañanera. Sí, pues yo sería una buena manera Ujú. de describirlo. Eh, ahora, eh, pues bueno, aquí otra buena lectura me parece en este caso de Denise Dresser es pues lo que ella interpreta sobre pues la estrategia de López Obrador que estaría de fondo en esta propuesta de condenar o bueno de dar de cobrar una multa a quien lo injurie o injurie a alguien y bueno pues salió a relucir pues esta estrategia de López Obrador de cómo es que él se pelea con los periodistas y pues la interpretación que le estaría dando Denise Dresser, repito, para mí pues es un diagnóstico acertado. A los críticos. Ya de entrada, eh, lo que nosotros digamos es descalificado por quienes somos, no por el argumento. Y esa es una forma en la cual él puede decir siempre que los periodistas inventan, los medios extranjeros son conservadores y la información verídica que presentan, entonces ya de entrada es absolutamente descalificada. O sea, que los comentócratas, y aquí hay cinco que escribimos en los periódicos, normalmente no adjetivamos, normalmente lo que hacemos es dar datos. Del otro lado es descalificación ad hominem, o sea, a la... Bueno, nosotros ya incluso hemos dicho Sí. esto 1000 veces, ¿no? Sí, tal cual, pues o sea, es obviamente descaradamente lo que López Obrador hace desde la mañanera cuando habla sobre periodistas y bueno, no solo periodistas, ¿no? También pues ahí le han sacado sus trapitos a cuanta figura, pues no sé, hasta Artistas, sí, sí, artistas, sí, actores. Sí, yo exactamente. creo que me viene a la mente Diego Luna, que también hizo una crítica que ni siquiera fue directamente a él, pero
en general y luego quedan catalogados como, pues ya ves lo que es, ¿no? Conservador, neoliberal, antiobrador, etcétera. Sí, en eso sí tiene un punto, pero tampoco el otro lado hace mucho para combatir esto, la verdad, tristemente. No, y yo ahí es lo que te preguntaría. ¿No te parece que creo que los últimos programas algo que hemos visto es que ese intercambio ad hominem viene de los dos lados? ¿No? Digo, este programa que en general se haga una mesa de discusión donde de verdad todos estos problemas que pues sí son problemas reales que tienen varios personajes, no sé, incluso yo te diría el primer asunto sobre esta propuesta para multar a las personas que injurien al presidente. Pues bueno, no habría que también en algún momento rescatar pues esta figura de los diputados que toman esto como una especie de recurso para publicitarse, pues eso también es tema, ¿no? Y también habla de ciertos personajes, ciertos actores políticos, ¿no? No todo, o bueno, creo que lo que ellos estarían reconociendo implícitamente en todo esto, pues es que el centro de gravedad siempre es López Obrador y que, pues entonces, que no salgan con la idea, como dice Mario Amparo Casar, de que ellos se la pasan siendo objetivos, se la pasan, que no utilizan adjetivos. Cuando si recuerdas uno de los audios que escuchamos acerca de Cuauhtémoc Cárdenas, ella tal cual estaba rescatando cosas, personalizándolas hacia López Obrador, cuando López Obrador en su conferencia, pues de lo que está hablando era del PRI, del PAN, de varias otras cosas que sí, en algún momento incluía a Cuauhtémoc Cárdenas, pero no en todas. Y lo que ella estaba haciendo, pues era también construyendo sus argumentos, teniendo como hombre de paja a López Obrador, ¿no? Sí, eso sí, Entonces, o sea, yo diría que matizando lo que acabas de decir, o sea, por un lado, creo que sí Amparo Cásar, más que quizás Denise Dresser, en sus argumentaciones sin duda pululan por lo menos el intento de argumentar, pero eso no quita que tengan una fijación, o yo hasta diría obsesión, con la figura de López Obrador. O sea, sí lo tratan de criticar con argumentos, o sea, ellas y tampoco los otros de la mesa creo que son de la categoría que dirían que es un mugroso naco que habla lento y que no se limpia los zapatos. Ese creo que es otro nivel, sino que ellas y ellos sí tratan de decir, bueno, esto no me parece por esto, esto y esto, pero tampoco salen del lugar común de personalizar o proyectar todo lo que pasa en el presidente o hacia el presidente. Y les haría bien hablar de cosas estructurales que no dependen únicamente, por lo menos, del presidente. O sea, de eso sí los acusaría, pero no los acusaría necesariamente siempre de descalificarlo porque es X. O sea, yo creo que en eso no caen, o por lo menos a mí no me consta. claro. Bueno, ahora pues traigo la opinión un poco también relacionada con esto de Silva Herzog, que bueno, de hecho me parece que pues también toca un punto que a nosotros nos parece bastante válido, ya lo hemos acordado varias veces. Debemos tener conversaciones y polémicas que pueden ser rudas. El problema es que, como se dijo hace un momento, no hay una controversia sobre los asuntos que se tratan, sino una descalificación moral de decir estos personajes con nombre y apellido, a veces se les retrata en la conferencia, se ponen sus videos, son moralmente repugnantes y merecen el estigma social. Y ese es el llamado. No vamos a perseguirlos judicialmente, como el caso del populismo de la India, no es Daniel Ortega, pero sí hay una búsqueda de una sanción colectiva. La desautorización. Bueno, creo que ahí sí yo suscribiría prácticamente todo lo que dice Silva Herzog. Y bueno, incluso pues, algo que también hemos mencionado, para nosotros sería un signo de salud política la controversia, lo es, ¿no? Pero pues sí, una controversia anclada o basada pues en argumentos, pues construidos desde asuntos, ¿no? Desde asuntos, pues desde leyes aplicadas a tal problema, y etcétera, etcétera, ¿no? Ahí es donde a lo mejor nos gustaría escuchar a veces, pues,
abogados, economistas, pues opinando sobre cómo tal ley o tal reglamento, tal medida económica se está aplicando, ¿no? Y sobre la eficacia de esa medida económica, haciendo claro que la postura que se adopta para decir esa opinión, pues es de alguien que apoya un modelo neoliberal o etcétera, etcétera, ¿no? Pues es decir, eso sería signo de salud. Ahora, creo que también tiene un punto y ahí te pasaría a ti el balón. ¿Por qué resulta que el medio eficaz para apagar esa controversia, para neutralizarla, son argumentos apoyados en la moralidad? ¿Por qué? Bueno, antes de tratar de contestar, yo creo que hasta en el audio que nos compartiste se muestra, yo le llamaría la poca delicadeza a la hora de argumentar, porque en el audio anterior, Amparo Cázar dijo que hay periodistas muertos en los 4 años del gobierno de la 4T y no sabía cifras, sino dijo los que sean. No pasa nada, pero se nota que no se preparó, es algo que se podría checar fácilmente, no lo hizo. Y en el audio de Jesús Silva Herzog dijo que Obrador no es el populismo de la India que persigue a sus adversarios políticos y agrega que no es Daniel Ortega. O sea, se confundió entre el presidente sin duda no muy democrático de Nicaragua, que es Daniel Ortega, y el presidente Modi, que es el de la India, que no tiene nada que ver ni geográficamente, ni yo tampoco diría ideológicamente. Otra vez un lapsus que uno podría decir no pasa nada, pero creo que sí se nota que no hay mucho cuidado, insisto, y delicadeza a la hora de argumentar, lo cual demuestra que muchas veces hablan más del hígado y más desde la emoción o de lo que ya tienen previamente establecido y no lo ven necesario de prepararse un poquito y no cometer esos errores que parecen más de principiantes o de espacios como el nuestro y no de un programa que tiene más de 1 millón de seguidores en el que yo esperaría que se tomara en serio un poco más, aunque parezcan detalles, pero creo que cuentan un poco sobre qué tan en serio toman a la gente que los escucha. Y sobre lo que dices, pues como lo hemos dicho aquí, o sea, yo creo que hablar de moralidad en política en sí ya es cuestionable. En todo caso, se podría hablar de ética o de eticidad, como diría Hegel, pero en todo caso se tendría que hacerlo elevando en nivel, porque siempre se habla de que es ético si yo apoyo a tal persona y no es ético si no lo apoyo. En el caso de Obrador, eres ético si lo apoyas y eres no ético si no lo apoyas. Y lo vamos a ver. ¿Cuándo es la marcha en favor del INE? El domingo, ¿no? El siguiente. Domingo. Sí, me parece que es Creo que es el siguiente domingo. Y ahí vamos a ver lo mismo, que sí. Y no sé si te pase también en tu vida cotidiana que cuando le preguntas a la gente por quién piensa votar, por quién votó, y tú no niegas categóricamente que o votaste por Obrador o que hay cosas que quizás no te parecen reprochables, ya casi casi te gritan en la cara que eso no puede ser y que con eso ya no mereces ser escuchado y ya no te van a hablar prácticamente. Sí, O sea, sí, sí. se trata de pensar nada más en bandos y como que no puedes diferenciar y matizar, sino la decisión ética parece estar entre dos lados y tengo que escoger una y eso me hace ético o no ético y eso, pues tú lo sabes, no tiene nada de filosófico, ni politológico, ni sociológico, sino es demagogia populista que no nos lleva a nada. Entonces, sí, o sea, más bien estoy viendo en los audios que nos muestras, por lo menos hasta ahorita, que son más una especie de espejo para el presidente, que lo necesitan para identificarse a sí mismo y que les encanta de alguna forma poder establecerse como los enemigos, como lo otro, como los perseguidos, pero que tampoco son capaces de contrarrestarlo con algo que tenga más nivel que lo que acusan al presidente, que en eso tienen razón, pero se quedan casi en lo mismo. Sí, y es que, bueno, eso creo que me da buena entrada para el siguiente tema, que ahora sí ya no es algo que tenga que ver con las injurias al presidente o la estrategia que él usa o la controversia, etcétera, sino las elecciones, ¿no? La perspectiva que estos analistas tienen acerca de las elecciones y cómo estas elecciones, pues si por algo están condicionadas es por la polarización. Y entonces creo que lo que recién acabas de decir
sobre que pues ellos se ven como un espejo del López Obrador, justo para tener también al López Obrador como espejo, ¿no? Y que cada quien pues esté mirando en el otro como una especie de adversario y pues a través de eso lanzar las miradas hacia uno mismo, ¿no? Eso es lo que creo que a lo que aspiran o por lo menos lo que tienen con todo esto, ¿no? Eh, me parece que es curioso cómo en pues sí, justo esta estrategia polarizante, que es polarizante quizá no en el sentido del que se habla de clase media y clase alta o clase baja y clase alta, que supuestamente es lo que López Obrador más ha explotado. Sin embargo, bueno, en estas mesas de análisis, o en esta por lo menos, me parece que pues yerran muchas veces en los, en los, eh, en los diagnósticos que hacen acerca de esa polarización. Los aspectos en los cuales ellos ponen los acentos de esta polarización me parece que muchas veces son errados justamente, ¿no? Y entonces, pues quisiera que escucháramos, pues un poco qué es lo que ellos plantean, ¿no? Cómo se imaginan el escenario electoral, ¿no? ¿Qué es lo que hay como estrategia de parte de una oposición? Caso de Lili Telles. Entrevista con Latinos, nos dice, me basta con el anti-AMLO. Luego hablamos de proyecto, luego hablamos de lo demás. O sea, independientemente de la figura, esta idea de la polarización, vamos a usarla en contra del polarizador, ¿no? Y entonces, con el anti-AMLO, vamos a ganar la elección. Del otro lado, Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, que dice, no, Andrés Manuel no va a estar en la boleta, no hay que meterlo, hay que reconquistar el país. Yo me llevo muy bien con el presidente, yo tengo muchos amigos en Morena y tengo muchos amigos en la oposición. Vamos reconstruyendo el país, vámonos calmando. Bueno, aquí dicho en palabras de nuestro admirado Loret de Mola, pues lo que resume es estas dos cuestiones, el anti-AMLO o el conciliador. Esos, digamos, son los dos personajes que ellos se imaginan como posibles, personajes construidos o adoptados por parte de una oposición que compita contra la 4T en las elecciones del 24. ¿Qué opinas? Que por más triste que suene, creo que va a funcionar mejor la estrategia, si se le puede llamar así, propuesta por Lili Telles. Porque el otro lado de pensar en la conciliación implica de antemano asumir que antes de Obrador éramos un país conciliado y en paz. Y creo que ese tipo de diagnóstico precisamente provocó el surgimiento del fenómeno que sin duda es el obradorismo. No se puede entender pues ni siquiera sé cómo llamarle, pero el cinismo y la ignorancia, despreocupación de buena parte de la élite política y económica mexicana, que no es capaz de hacer un diagnóstico meramente acertado sobre las condiciones de la mayoría de los mexicanos y mexicanas, y por lo tanto únicamente puede entender el surgimiento de alguien como Obrador a través de la ignorancia de las masas que son manipuladas por el líder. Así lo pueden explicar, y que polariza, que los engaña, que los domina, y que entonces si llega un presidente que los saca de eso, como de la cueva de Platón, otra vez vamos a ser un país como debe de ser, conciliado, y no pasa nada. Y creo que no va por ahí. Sin profundizar más, porque sobre eso podríamos hacer un podcast aparte. Pero lo que sí creo es que toda esa gente, que como tú y yo, que no vamos a dar el voto a Lili Telles, pero creo que sí hay mucha gente que tiene un descontento por la razón que sea con este gobierno, porque las razones están de sobra, va a encontrar un reflejo en el discurso que simplemente, como bien dijiste, funge como un espejo de Obrador y va a decir todo lo que él dice, yo lo opuesto. Y aunque no tenga profundidad, ni programa, ni ideas, simplemente por representar, entre comillas, lo contrario en el discurso, creo que puede alcanzar una mayor cantidad de votos. No creo que alcance para ganar, pero si hablamos de pura estrategia eficaz electoral, veo mucho más potencial en lo de Lili Telles, y lo otro me parece más de lo mismo, tipo Ricardo Anaya o Mitt, que simplemente no han aceptado la realidad que viven muchos mexicanos.
Sí, y a eso iremos en unos minutos. Pero bueno, creo que Denise Dresser no estaría tan de acuerdo contigo en que el anti-AMLO sea la estrategia ganadora de parte de la oposición. Pero a ver, vamos a Yo no escuchar. creo que el sentimiento anti-AMLO sea suficiente para ganar. De verdad no lo creo, porque es un presidente muy popular y va a seguir siendo popular hasta el fin del sexenio, aunque haya una enorme disparidad entre su popularidad y el nivel de aprobación que el gobierno. Bueno, pues ahí ella está dando su argumento, donde, bueno, dice que no es suficiente y creo que me equivoqué, creo que más bien estaría de acuerdo contigo en que si bien esa sería la estrategia más alcanzable por parte de la oposición tal como está constituida actualmente, sin embargo, pues tampoco alcanza, ¿no? Tampoco alcanzaría, no sería el caballo ganador, digamos. Sí, no. Pero bueno, avanzamos. Por ahí también el comentario y aquí es donde yo creo que empieza a escucharse un poco el diagnóstico pues de estos comentócratas, como los bautizó ella misma, María Amparo Casar misma, de Héctor de Mauleón, acerca de, pues bueno, cómo supuestamente, según ellos, se estaría construyendo la perspectiva adversa que enfrentaría la 4T en las siguientes elecciones. En la elección del 21 los perdieron todos los centros urbanos, perdieron la clase media. Estamos perdiendo de vista algo esencial, que es en más de 20 estados del país, la gente vive bajo la bota del crimen organizado, cobrándoles piso a la señora de la tienda, al que vende pollos, al señor del mercado, al que va al rastro con carnes, al que saca aguacates, al que saca limones. Todo eso está creando una realidad nacional que no estamos viendo bien. Bueno, aquí ya lo hace claro de Mauleón. Sus argumentos están en que, López Obrador ya perdió por completo a la clase media, lo que al parecer para ellos, en automático, se equivale a que la clase media ya fue ganada por la oposición. Y por otro lado, que los estados, el descontento en los estados debido sobre todo, pues a los problemas de violencia o de crimen organizado en general, pues serían los que también en los estados estarían construyendo una perspectiva adversa para López Obrador o la 4T, que bueno, podemos decir López Obrador porque en este programa realmente todo el tiempo lo están personalizando hacia él. Pero bueno, ¿qué te parece esta idea de que López Obrador ya perdió la clase media, ya la oposición la tiene de su lado e igual los estados ya están del lado también de la oposición? Pues para comenzar, ¿qué es clase media? Porque en los datos del INEGI, la clase media, si aceptamos que existe, representa más o menos el 10% de la población en México. Vamos a decir que Obrador perdió a toda esa clase media y toda esa clase media se sumó al bloque partidista opositor. Ni siquiera con eso estarían cerca de ganar. Y obviamente no es toda la clase media, porque ni siquiera toda la clase media estaba con Obrador, sino en todo caso es una clase media que yo más bien le llamaría esa clase precaria, que tiene un sueldo que le alcanza más o menos, pero que no tiene casa propia, que no tiene seguridad, etcétera, en las grandes urbes, que podríamos decir en Monterrey, por ejemplo, Guadalajara, en la capital, y una que otra, sin duda perdió un poco de fuerza, pero eso no quiere decir, como bien dices, que esa gente que ya no los apoya automáticamente vote por el candidato de la oposición, y tampoco implica que Morena, con una estrategia para el 24, pueda recuperar algunos de esos bloques perdidos durante las elecciones intermedias. O sea, eso también me parece un argumento pues pobre. Y lo otro es también el lugar común, que yo creo que va, desde mi punto de vista, conectado a una falsa lectura de la realidad que asocia la violencia, el descontento, la precariedad de muchos mexicanos simplemente a la existencia del crimen organizado, y que entonces existe una especie de sueño guajiro que dice, bueno, si ya no
hubiese tanto crimen organizado, si hay menos venta de drogas, si se combate a los cárteles, como diría Calderón, la gente estaría mejor. Y creo que realmente es otra vez al revés. O sea, hay tanto poder del crimen organizado porque la gente en muchas partes de México no tiene de otra. Es eso o casi casi te mueres de hambre, literalmente hablando. Por lo tanto, otra vez, no hay desde mi punto de vista también, hay que decirlo, un diagnóstico correcto de la realidad y por eso Obrador está otra vez cerca de 30 millones de votos y no veo cómo la oposición pueda ganar. Sí, es que es ahí donde yo me pregunto si muchas veces estas opiniones pues no las construyen casi casi así como cualquier persona hablando en la calle, es decir, pues con lo que viven en su propia experiencia, con lo que ellos escuchan, no sé si, porque bueno, muchas veces, por ejemplo, Denise Dresser habla sobre sus alumnos, sobre sus lectores quizá, sobre sus propios colegas, pero pareciera, o sus familiares, pero pareciera que de ahí no se salen, ¿no? ¿No te parece? Y ni siquiera haría falta salir de ahí, porque podrías leer el reporte Oxfam que tematizamos en este espacio, el reporte del INEGI, y ya con eso podrías darte una idea de cómo vive la mayoría de los mexicanos y mexicanas. O sea, ni siquiera te digo, sería mejor que viajaran a ciertas comunidades, a estados como Chiapas, Oaxaca, que son de los más pobres y afectados en tantos sentidos, pero si no quieres hacer eso, bastaría con leer algunos reportes sobre cómo está México con datos que tú vas a decir que no son objetivos, pero digamos que son lo más cercano a ello. Y con base en eso podrías construir otro tipo de argumentos. Pero como dices, o sea, leyendo el Reforma, viendo Televisa y hablando en Polanco y la Roma mientras cenas por 5,000 pesos sobre por qué está el país como está, pues otra vez estamos en el mundo de Anaya, que proponía que el problema de los campesinos en México se soluciona con iPads. O sea, Sí, sí, sí. Sí, es ese tipo pues podemos decirlo como, o como lo que decía Leo Zuckerman, ¿no? Cuando se atrevió a opinar sobre el metro, ¿no? Sobre los hábitos de la deja gente en que paz a utiliza el Leo. metro. No lo metas en ese costal. Siempre vamos a meter a ese señor aquí. Y bueno, entonces, bueno, pues como decimos coloquialmente, pues aquí terminan sacando el cobre, ¿no? Muchas veces sobre el tipo de vida que ellos mismos tienen y de la gente que se pasan escuchando, con la cual conversan, ¿no? Y bueno, aquí vamos a entrar todavía más a eso, ver que es otra versión del anti-AMLO que ellos se imaginan, ¿no? A ver de dónde van ellos a sacar sus personajes y sus contendientes, ¿no? Sus figuritas de acción para combatir al monstruo de AMLO. Y que pueda mostrar una carta de competencia. Yo veo ahí el ejemplo de este hombre anticarismático que es el señor Biden. ¿Cómo justo, gana sí, Biden? es Siendo el tipo más aburrido Sí, del mundo, sí. casi sin hacer campaña y decir, yo soy una gente seria. Ya estuvo Veamos qué dice Denise Dresser al respecto. Esa es solo una porción del país, Creo sí. que eso es lo que hizo Biden. No, bueno, a ver, primero vamos a analizar lo que dijo Silva Herzog sobre este Biden. Supuestamente para él, la opción sería la opción de un rival digno contra la 4T. Y bueno, volvemos a personalizar. Aquí todo esto parece que AMLO va tal cual estar ahí en las elecciones, ¿no? Ya ni siquiera a través del dedazo, del destape de las corcholatas, tal cual directamente las elecciones del 24 pues son contra AMLO, ¿no? Bueno, ya dando por bueno eso, que quizá no estarían tan errados. Sin embargo, bueno, para ellos el personaje que vendría a contender contra AMLO sería una calca de Biden, ¿no? Porque es gente Porque, seria. bueno, gente seria y aburrida, ¿no? Esa es como la receta que ellos están. ¿Qué pasó con ese diagnóstico que solemos hacer de que el mexicano es alegre y dicharachero? ¿A poco un personaje aburrido que por lo menos esté guapo, joven, como Peña Nieto en su momento, que sea borrachón como Calderón o uno de esos? ¿A poco nosotros no necesitamos un personaje así, un personaje de nuestro folclore? ¿A poco una calca de Biden va a venir a ganar
solo porque en Estados Unidos al payaso de Trump sí le ganó un Biden. Casi me deja sin palabras ese tipo de audios, porque entonces ya mejor que contraten a actores y que actúen acorde a lo que ellos se imaginan que debe ser o representar un presidente. O sea, eso es tan triste, eso es tan despolitizador, tan vacío. Honestamente extraño al escorpión dorado cuando escucho ese tipo de audios. Porque ese por lo menos asume que dice pura tontería y nadie lo toma en serio como contenido político. Pero estos se las gastan de analistas políticos y vienen con ese tipo de argumentos que no son argumentos, que porque Joe Biden fue aburrido, que además ni siquiera por eso ganó. O sea, todavía dirías, ¿fue por eso? Eso es mucho más complejo, que vino la pandemia y un montón de asuntos interiores de Estados Unidos que llevaron a que Biden pudo ganar apretadísimo. Ni siquiera fue que destruyó a Trump en las urnas, sino que fue apretado, y mucha gente dice que sin la pandemia Biden nunca hubiera ganado, por ejemplo. Eso nada más es un argumento para complejizar y destruir por completo lo que acaba de decir. ¿Quién fue? ¿Silva Herzog o Mauleón? Silva Herzog. Silva Herzog, ¿no? O sea, te digo, son tal para cual. Sí, te digo que es realmente, pareciera que los argumentos los toman pues ahí pues de lo que acaban de escuchar o de una idea que se les hizo simpática. Al no momento, sé, así al momento. Ah, sí, sí, no, sí. pues uno aburrido estaría bien, ¿no? Sí. ¿Qué? Pero bueno, a ver, me parece que la opinión de Denise Dresser, pues está un poco, tiene quizá un poco argumentos que Venga, podríamos Denise. tomar más en cuenta, Venga. pero pues también creo que nos va a sacar una que otra risa también. Esa es solo una porción del país, Creo sí. que eso es lo que hizo Biden. Pero a las clases medias, a los profesionistas, a los médicos, sí, esos ya los perdió, pero tiene una base electoral amplia. Y no digo Andrés Manuel López Obrador, digo la Cuarta Transformación, que ha creado un círculo concéntrico de clientelas. Tú misma lo has documentado y creo que esas clientelas saldrían a votar en favor de la continuidad. Pero estoy de acuerdo con Chucho en cuanto a que Chucho. el siguiente Chucho candidato Herzog. de oposición, el que sea, ¿qué mensaje debe ofrecer? No el de odio al López Obrador, No, sino reconciliación. el de... No, desde luego, No, a ver, desde luego, Estamos sí. de acuerdo. Espérenme. Decencia, transparencia, competencia. Decencia. Bueno, empezaba bien, me parece, cuando pues ella un poco ensaya este diagnóstico, decir, bueno, pues a ver, es ese tipo de recetas medio importadas así al vapor de un Biden, van a ser ineficaces. O sea, si alguien tiene un poco más tomada la medida del electorado en este momento, por lo menos, pues sigue siendo López Obrador, ¿no? Por lo menos más que sus opositores, perdón. No es que tenga a la perfección tomado a todo el electorado, pero sí a una mayoría, digamos, ¿no? Pero bueno, ya después cuando ella saca su propia versión de este muñequito de acción que va a venir a combatir a AMLO, pues de las primeras palabras que dice son decencia. Decencia. ¿No te parece que ahí, pues, otra vez, sacan el cobre y sacan a relucir que lo que ellos quieren es, pues, no sé si decirlo así. Yo creo que tú a lo mejor tienes un vocabulario más amplio para decir esto, pero un candidato de la burguesía. Sí, que tenga el porte que ellos imaginan que según debe tener un presidente. O sea, que hable inglés, que hable de manera más rápida. O sea, se van a un hábitus que representa, según ellos, la decencia necesaria para el cargo más importante de México. Pero yo sigo esperando un argumento político. Hasta ahorita estamos en el nivel personal y ni siquiera personal de decir necesitamos tal persona con tal forma de ver al mundo, que eso también sería personalizarlo, pero ni Sí, siquiera sí. eso, sino estamos hasta este momento, y no sé si venga algo más que eso, en el hábitus, en cómo se debe de comportar ante la gente o ante el mundo o no sé qué. Y creo que eso otra vez habla más de ellos y de su Sí. pobredumbre de analistas y mucho menos de tantas críticas que se le podrían hacer y hemos hecho aquí al gobierno actual. Ya hasta me estoy de alguna forma desesperando ante tanta falta
de capacidad de argumentación. ¿Qué les pasa? ¿Quieres que cancelemos ya mejor este podcast y ya? Porque bueno, No, más bien, creo más que bien. eso que estás esperando no lo vas a encontrar aquí. No, si no me digas eso, más bien estoy esperando a que me digas, bueno, esto era la mesa de broma y ahorita vamos al contenido serio y van a hablar Después- sobre X tema. Después Broso salió de sorpresa y él sí habló en serio, ¿no? Eso es lo que quieres que te diga. Pues mira, sería un giro interesante, pero hasta ahorita digo, y nada más de pensar que tiene cientos de miles de vistas, wow. Sí, es envidiable eso, ¿no? Pero bueno, yo además te lanzaría una pregunta. Así con estas características que utilizó Denise Dresser, ¿a poco no? Hasta eso, hasta ese tipo de características, un poco López Obrador las puede satisfacer con sus corcholatas. ¿No se te ocurre una de esas corcholatas que un poco satisface varias de las cosas que han estado diciendo ellos? Sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, yo ¿Quién? creo que Nada más dilo explícitamente para que también no quede ahí en el... el que se reúne con las nómadas digitales, Sí, el que... el les que fue está al mundial, pulso de la el que- República, el que sabe que los Sí, mexicanos sí. somos felices y que no nos fijamos en lo material. O sea, estoy hablando de Ebrard, obviamente. Estoy de Así acuerdo, es. pero creo, digo, eso es pura especulación, pero creo que ellos piensan más en alguien como Ricardo Anaya o alguien como Meet. Porque Meet, al fin de cuentas, mucha gente, otra vez, no les importaba lo que proponías, iba a hacer algún cambio, sus propuestas, sino es una persona decente, es gente de bien. Eso era el argumento que yo escuchaba y su forma de presentarse en los debates también era esa. Yo soy Antonio Meet y tengo una familia, soy buena onda. Yo creo que piensan más bien en ese tipo de gente, porque yo creo que para ellos, hasta alguien como Ebrard, es demasiado político, es demasiado que quiere hacer cosas y que todavía tiene ideas y que quiere aquí algo mínimamente progresista. Todo eso les es demasiado desmadre. Si no quieren a alguien que simplemente sea buena onda, como dirían. O sea, yo Pero, creo que piensan más en ellos pero, que en la corcholata que me quieras nombrar. pero hasta Meade se carcajeó tantito cuando López Obrador se chamaqueó a Anaya en los debates, ¿no te acuerdas? Bueno, porque todo mundo tuvimos que reírnos, porque es más fácil Sí, soportar el nivel si te ríes, porque si no tendrías que llorar. O sea, Sí. tienes de dos, o lloras o te ríes, pues mejor te ríes. Pues sí. Sí, si te lo tomas demasiado en Si te lo serio, tomas sí en serio, tendrías que llorar, comienzas a por llorar supuesto. o irte a otro país. Claro. O sea, es insoportable en ese sentido, sí. Sí. Pero bueno, pasando a otra cosa, me sorprende que en esta ocasión estemos tan de acuerdo, Cristian. Pues Pero, bueno, trato de buscar la polémica, pero caray, o sea, es que creo que cuando hablemos sobre latinos, ahí sí ya es un territorio que los dos difícilmente pisaríamos, ¿no? más bien yo creo que nos haría falta otro invitado o invitada que quizás sea fan del latinos y nos explique por qué esto es fascinante y por qué deben de financiar este tipo de proyectos y por qué tiene 1.15 millones de seguidores, porque para mí es un misterio. Pues sería interesante esa propuesta. Tal vez en un Pero futuro. bueno, vamos a avanzar un poco más rápido porque sí es todavía algo lo que nos falta. Bueno, aquí acerca del mismo tema electoral, pues diría Mario Amparo Casar se empieza a atrever a lanzar sus propios cálculos. Y porque ni Claudia, 15. ni Adán, ni ese, quítale 20%. Estaríamos con 24 millones de votos para el candidato. ¿Cuántos sobran? Hay 90 millones, 94 millones en el padrón. Nos sobran 56 millones a repartir. Hay que combatir el abstencionismo. Y por supuesto que esos 56 millones, no digo que vayan todos para la oposición, pero esos 56 millones son muy buenos millones para captar por la oposición. Ahora yo te preguntaría, ¿no nos queda claro ya por quién va a votar Mario Amparo Casar? Por Biden. Pero O no sé si incluso toda la mesa. es que yo no puedo creer que de repente sacan así cuentas alegres, así como lo haría mi tía en la plática dominguera. No, pues él ganó con 30 millones, el 20% son 6 millones, 24, el padrón son 96, entonces quedan 56 millones. Caray, eso es un montón. Sin tomar en cuenta que nunca en la historia de México creo que hasta la participación en la elección del 18 fue históricamente alta y estuvo como
a menos que me corrijas, como en el 60%. Es demasiado, me parece. Creo que hasta es demasiado. O sea, de ese padrón de 96 tienes que quitarle la mitad, que nunca va a votar porque no ve caso ir a votar o no quiere ir a votar. Y ella simplemente dice, bueno, pero podrían ir. Pues sí, también mañana se podría acabar el mundo. Sí. O sea, otra vez están haciendo cuentas alegres. Que yo no sé si ya es un signo de desesperación, pero creo que es más bien eso, que no se preparan para el programa. Y es una simple charla, plática que va avanzando y a ver qué sale, y sacan ideas que tuvieron mientras se bañaban o se lavaban los dientes. Porque caray, o sea, ¿qué tipo de argumentos son esos? Sacar cuentas. No, pues, sí. y además me parece que aquí ya sí es de verdad un descaro. Pues digo, más allá de mostrar una perspectiva y a través de ella una opinión, un análisis, pues ya ella está hablando como un funcionario de una casa de campaña de un partido, ¿no? No, yo me imagino a alguien el domingo de las elecciones, haciendo en su cuadernito así como, bueno, a ver, 5 de Puebla, 5 millones vienen 5 millones de Jalisco, vienen otros 6 millones, así me lo imagino. O sea, haciendo cuentas en su cuadernito sobre cuántos votos le faltan al partido del cual ella forma parte o por el cual votó o no sé. Sí, pero ¿No te ella parece ya que es ese abiertamente tipo de- en público ¿cómo decirlo? Se ha elevado como intelectual, entre comillas, anti-obrador o anti-gobierno de la 4T. O sea, ella en público dice que va a las marchas a favor del INE. Dijo en el programa de Primer Plano del día del lunes que va a ir a la marcha otra vez a favor del INE. O sea, no es ningún secreto que ella va a votar por algún candidato que no sea o candidata de la llamada 4T. O sea, eso ni siquiera me parece malo. Prefiero gente que abiertamente pronuncie sus preferencias políticas y no se envuelva en una supuesta objetividad y diga que yo no sé por quién voy a votar, yo no voy a decir y yo no digo si voy a una marcha. O sea, eso, porque también pasa del otro lado. O sea, tenemos ahí una bola de supuestos intelectuales que apoyan a Obrador desde como 15, 20 años y no por eso todo lo que dicen tiene que ser una tontería. O sea, eso es lo de menos. O sea, con tantas cosas que me han provocado de frustración, esa se me hace la de menos, digamos. Pues a mí se me hace muy, ¿cómo te diré? Pues bueno, o sea, creo que yo lo que te diría es que lo criticable en ella, pues es, bueno, más bien en lo que ella acaba de expresar, no en ella, como tal, no la conozco, pero sí es que esto lo tomen como una especie de diagnóstico acerca del electorado, de un porcentaje del electorado, que me parece que, pues más bien ahí lo que ellos están expresando es su perspectiva. Y ellos desde el lugar de analistas, de comentócratas, como ella dice, no puedan, justo dar cuenta de que pues es una perspectiva que puede estar totalmente alejada de la realidad o siquiera acercarse un poquito, pues me parece que ahí sí también ya caen en una especie de inocencia, ¿no? Pues si llevas 30 años en la tele, yo creo que también hace algo con su ego y no... Creo que sería muy difícil Hace cortocircuito ahí. aceptar para ellos que quizás es tiempo de irse a casa y de ya callarse. Tal vez. Pero bueno, veamos cómo María Amparo Casar le contesta a su cálculo. Sí, No, bajo perdón, Denise, ciertas eso. condiciones, Pues sí, pero bueno, no en el todos. momento en el que tienes una coalición opositora que se anuncia su creación con Alito como el vocero. Ustedes están minimizando el hecho de que hay un montón de electores independientes que están insatisfechos con Andrés Manuel López Obrador, pero que tampoco votarían por cualquier candidato opositor, nada más por ser opositor. No, desde luego, ¿no? La oposición tiene una larga estela Y más si tienes un presidente que te está recordando quiénes eran esos Pero personajes. además, nosotros nos acordamos quiénes eran. Aunque el presidente no lo recuerde. ¿no? Sí, sí. No, pero o sea, el PAN y el Habla PRI como tienen personaje una de caricatura. historia. O sea, lamentablemente, de malos gobiernos y también de corrupción. Nadie dice que no, Denise, pero de repente entre la continuidad de esto y el horror, como tú dices, de oposición que tenemos, Simplemente Pero sí hay que vamos darle a algún tener lado un de la país historia, partido. como diría pero López. entonces que la
O sea, ¿viste los adjetivos que utilizó para describir tanto a López Obrador? Bueno, la realidad que tenemos actualmente, el gobierno que tenemos y el horror de oposición es... Pensé que iba a rematar que eso sería para ella el mal menor y no lo podía creer. O sea, que sí, la oposición es un horror, pero es un horror menos malo que el que tenemos. A ese Sí, grado sí, ya. sí. Además, buen Es análisis que otra vez. sí. Sí, a ver, pero Preciso. sí, me parece que Denise Dresser un poco ahí dentro de lo que está guardando Trata. el Estoy de punto acuerdo. Estoy de la acuerdo. cordura, digamos. Ella por lo menos trata de ir más allá de puro Sí, chisme, sí, sí. de una plática dominguera. Estoy de acuerdo, ella trata, pero como vemos, o más bien como escuchamos, es muy difícil. Sí, Porque ¿no? ni ellos mismos se toman en serio. O sea, ahora Sí, ya se están... Cuando ella sí, trata de y argumentar. luego Loret de Mola ahí haciendo sus voces así como de presentador de caricatura ahí a medio comentario, ¿no? Pero a ver, sigamos. Porque bueno, este argumento es un poco más largo. Que a candidatos Pues ahí van. ciudadanos, cosa que yo no veo que estén haciendo. Tú hacías la comparación entre Biden y Trump, y Biden le ganó a Trump con el argumento de la competencia, el regreso a la normalidad, pero el trumpismo sigue vivo. Aunque Trump quizá ya no gane la elección, el López Obradorismo va a seguir vivo. Pero Aunque ¿qué Pues está muy problema? bien. Yo no Que quiero haya una aniquilar. fuerza política que Está represente bien. a unas personas me parece No queremos perfecto. aniquilar el morenismo. Sí, Queremos equilibrar. Sí, pero no hay que minimizar tampoco la capacidad que tiene de movilización. Ese discurso que en muchos sentidos sí es legítimo. El discurso de las élites privilegiadas, de la corrupción, etcétera. El que este gobierno no haya hecho nada Pero, para ¿qué hizo No le contra quita eso? verdad. Nada. no le quita la verdad al diagnóstico y no le quita la verdad a quienes están legítimamente indignados con el PRI y Eso el estaba PAN cosas, claro. y con un statu quo Y que los para que ellos- están que legítimamente para ellos indignados no con funcionaba. ahora Morena. Sí, Que ha pero eso es empeorado. eso es democracia. Denise, Bueno, Tu tía, Como ya dices tú, cállala. Ya dile que se calle. sí me parece como de de estas mesas domingueras, como dices tú, donde el tío o la tía critican a la nieta, Progre. progresista, ¿no? Exacto, la progre, exacto. Que ya lleva como a ver, ellos tomarían ¿cómo se llama eso? Un carajillo. Ya tienen un carajillo encima. Sí, pero estamos Un anís. ahorita indignados con López. No hace tampoco bien. ¿Qué hizo? Nada. Y el aeropuerto me queda lejos. Caray. Sí. El Uber Sí, me sí, cobra sí, caro. tal O sea, cual. sí, ese tipo de... Sí, pero es muy triste. Fíjate que yo con Denise, ¿eh? O sea, hasta ahorita la única Sí, sí. que merece el título de analista, porque los otros... Sí, infame. claro. O sea, ahí lo que ella está diciendo, bueno, por un lado, sí hay una legitimidad de por medio de quien llegue a querer ocupar el puesto de presidente de la República, pues sí, tiene que legitimarse como en su momento, pues López Obrador lo hizo a través de cierta inconformidad de parte del sector más grueso de la sociedad, ¿no? Sí, exacto. Eso, pues, ese diagnóstico, pues digo, no solo lo he escuchado de Denise Dresser, pero me parece, pues, loable que ella lo traiga a una mesa como esta, donde, pues, de lo que están hablando es de un Biden y de un anti-AMLO ¿no? Me parece que eso es loable, ¿no? Y también el hecho de que ella diga, bueno, pues es que hay un diagnóstico, pues que en su momento López Obrador sí supo leer, ¿no? ¿Qué ha hecho? Nada. No ha hecho nada, por supuesto. Bueno, ahí podríamos ya tener nuestras discusiones, ¿no? Y tendríamos muchos acuerdos también al respecto, me parece. Sí. Pero creo que una cosa es que ese diagnóstico, pues, en este momento no hay quien lo esté representando. Y No. esta mesa es un ejemplo de cómo los diagnósticos que suelen hacerse son totalmente errados, descontextualizados. Sí, por eso perdieron hace 4 años. Y si siguen argumentando así, van a perder otra vez y vas a ver cómo no lo van a poder creer. Pero hashtag yo con Denise. Sí. Bueno, aquí Silva Creo Herzog que pues la confirma idea un que poco hay en la el fallo en oposición el cálculo. de que un pacto de los liderazgos, de las élites de los partidos,
sirve para captar todo el descontento con el régimen, me parece que es un pésimo cálculo. Yo también estoy de acuerdo. Creo que el tiempo se les está yendo. Pero Nos ¿cuál va a es el servir pésimo cálculo? nos va a servir El Jesús. cálculo es que aparezca... No, ¿cuál es el pésimo cálculo que pensemos? Que crean que Deja con hablar a Alianza y las Chucho. cúpulas, que la gente va a seguir que la alianza del PRI, el PAN y el PRD es suficiente para que esos Aglutinar. descontentos den... Pues fue suficiente en el 21 para quitarle la mayoría. Bueno, ya te digo, ya sabemos por quién va a votar, ¿no? Y luego, bueno, viene, me parece que ya María Amparo Casar está un poco encaprichada, pero luego sale de Mauleón y pues ella sí ya por fin, pues da a entender que puede o pareciera que pues en realidad el candidato para las elecciones del 24 no es AMLO, ¿verdad? La caída de la línea 12 estaba repartida. No podía saber si era Ebrard, si era Mancera, si era ella, a pesar de todas las irregularidades y todo lo que se probó. El fiasco del peritaje que mandó a hacer y cómo lo trataron de esconder, etcétera. Pero lo que pasó, lo que acaba de pasar, ya es absolutamente responsabilidad de su gobierno. Es la gente que viaja en metro, Oye, aparte, millones. cada 2 días pasa algo. Pero además, ellos llevan meses, 2 días. años, viendo cómo los bajan del tren. Van 3,000 desalojos desde que llegó Claudia Sheinbaum al gobierno de la ciudad. O sea, evacuaciones de emergencia, digamos. Evacuaciones porque humo, bájense, van 3,000. ¿Ah, sí? Entonces la gente está viendo que tiene que esperar 30 minutos o 20 minutos a que pase el tren, que no pueden entrar, que se empieza a salir humo, que se quema, que bájense. Gente moviéndose, subiendo escaleras, viendo el deterioro constante de un medio de subiendo transporte escaleras. que es muy querido en la ciudad, que está ligado a la vida de todos nosotros. Todos nosotros hemos gastado horas de nuestra vida sí, en seguro. los andenes o entre estación y estación ahí parados. Se ve que Bueno, han pues, subido mucho al metro. Sí, se ve, ¿verdad? Que ¿Cómo de suben verdad- las escaleras, caray? No, hubieras visto ahí les recomiendo que vean el video, sobre todo en esa parte, de cómo las miradas de cada uno para ver si alguno de ellos delata que sí ha estado en el metro en el último mes, por lo menos, o en el último año, sexenio, por lo menos un sexenio. Nunca. A veces tal vez de excursión una vez en domingo para ir al centro a ver algo, pero no, obviamente no. Digo, es triste también que ellos lo tematicen y en muchos medios de gente supuestamente de izquierda tampoco se habla mucho. Y si te has fijado desde que fue el último accidente feo en el metro, también ahorita está otra vez olvidado. El transporte, Sí, sí. si uno habla con la gente que lo usa diario, funciona igual de mal. Pero por ahora los focos están en García Luna y ya no le importa hasta que pase otra cosa y vamos a hablar de lo mismo. Y en vez de que se tematice eso por parte de la izquierda, lo aprovecha la gente que obviamente le importa un bledo de Sí. que la movilidad para millones de mexicanos es un desastre diario, no cada 2 días, sino diario. Y es que además yo aquí te diría, a ver, quien escuche esto, o sea, imagínate una persona que sí utiliza el metro para, pues, cotidianamente o Ellos siquiera no una vez a ven la eso. semana, vaya, una vez al mes. Digo, no, fuera de que sí viva, porque bueno, el servicio del metro sí tiene demasiadas carencias, pero fuera de que sea cierto esto, ¿no te genera más antipatía escuchar a alguien hablando así? No, ¿No tampoco. crees que una persona que utilice el metro le generaría antipatía escuchar el diagnóstico que hacen ellos de la manera en que lo hacen? No, tampoco más A de mí me lo... parece que sí. No sé, no, a mí no. Digo, a mí me da risa porque se nota que no saben Porque tampoco utilizas el metro realmente. el Metrobús. Que Pues mira, yo sí te diría que alguien que utilice el metro y que de verdad viva estas carencias, pues cotidianamente, como te digo, pues sí escuchar que alguien, porque bueno, algo que me parece que hacen ellos al atreverse a emitir una opinión sin realmente tener experiencia de lo que dicen, lo que me parece que terminan haciendo es frivolizar el problema. Y alguien que escuche eso y escuche una frivolización sobre algo que ellos viven cotidianamente, pues sí me parece que les puede resultar molesto. o sea, sí, pero a mí me molesta. Simplemente, a ver, Ajá. simplemente el hecho de que no se pueden ver representados en alguien que hable así. No, bueno, pero tampoco creo que eso siempre sea necesario. O sea, porque para mí es mucho peor al revés. Que hay mucha gente que forma parte de lo que yo llamaría la burguesía obradorista, que tampoco usa el metro,
que se beneficia económicamente del régimen actual y que habla maravillas del metro. Y que También toda de la acuerdo, campaña totalmente de acuerdo. que critica al metro es gente de derecha que quiere hacerle daño al gobierno y que eso no es cierto y que el metro es lo mejor que hay. Nada más un ejemplo. Yo no sé si viste que Hernán Gómez, si ubicas a Hernán Gómez, ¿no? Sí, claro. Fue a entrevistar a Sheinbaum en una obra del metro de la línea 1. O sea, le hizo una campaña de lo más vil y lo más barato que te puedes imaginar. Luego se grabó subiéndose al metro y dijo que aquí todo funciona de maravilla y está increíble para la gente que lo usa a diario. Eso sí me enchila. Y si yo fuera o sea, eso sí me enoja. Y yo usé el metro, ahorita ya casi no lo uso, pero durante muchos años lo usé mucho, muy seguido. Y eso sí me enojaría. O sea, que hablen maravillas de algo que todo mundo que lo usa sabe que no funciona de maravilla. Eso sí me enoja y no me enoja tanto que gente rica que no lo use hable de cosas que no conoce, pero sin embargo diciendo más o menos la verdad sobre las carencias existentes. Pues mira, yo los pondría más o menos en el mismo saco, la verdad. Por eso tú eres un tibio. No, pues por eso soy un usuario del metro que conoce, por lo menos sabe transbordar. Te reto a que transbordes en la estación Atlalilco. Un día hablamos de los edificios que posees, pero eso es para otro podcast público. Sí, sí, cómo no. Bueno, a ver quién conoce más transbordes. Eso me parecería un buen reto y podemos documentarlo para Sí, este porque podcast. tienes ¿Qué te parece? edificios en las estaciones de metro, eso no cuenta. Creo que ya estamos cerca del final de lo que yo tengo planteado. Ahora solo, porque pues, no lo podemos dejar pasar este momento histórico, la detención de García Luna. Cuando este programa se hizo, me refiero al programa de Latinos, de la mesa de análisis, él todavía no había un dictamen de García Luna. Entonces, me parece interesante escuchar cómo ellos se imaginaban o el escenario que ellos pintaban para esto. A ver. Esto trasciende administraciones, esto trasciende gobiernos locales, federales, está imbricado de una manera profundísima y también coincido con el testimonio de un fiscal del estado de Nayarit que puede decir esas barbaridades sin esta intención de buscar un beneficio personal. Bueno, aquí me parece algo con lo que yo hasta podría estar de acuerdo, que algo que ellos piensan que en general el juicio de García Luna ha dejado ver, pues es que en todos los niveles está comprometido el gobierno, en el gobierno como elemento del Estado, digamos, ¿no? No necesariamente el gobierno como la 4T o en su momento el priismo de Peña Nieto o el panismo de Calderón. Lo que nos están diciendo es el gobierno en todos sus niveles está comprometido en algo como el narcotráfico o el crimen organizado, quizás si lo hacemos de manera más general. Y bueno, sin embargo, una cosa que solo otra vez creo que la voz de la sensatez en esta mesa fue varias veces Denise Dresser, porque bueno, también por ahí ya no se escuchó en este audio, pero en algún momento Héctor de Mauleón decía algo así como que qué mal nos vemos como país. El que pierde, el que queda exhibido es México, ¿no? Y bueno, la voz de la sensatez de Denise se dicen, bueno, pero si lo están juzgando en Estados Unidos, pues es porque también está comprometida pues varios órdenes de gobierno, por lo menos de seguridad en Estados Unidos, y pues eso equivale a que pues no, de este juicio no solo se habla sobre un problema sí sistemático en México, sino un problema sistemático multinacional, ¿no? Entonces creo que ahí, pues bueno, estaría yo, si así se construye el argumento, de acuerdo en términos generales. No sé qué piensas tú. Sí, no, y además ese tipo de gente es la misma que dice que cuando pierde la selección mexicana de fútbol que perdió México. Es más o menos la misma lógica. Sí, O sea, sí, eso no claro. tiene nada que ver. Eso es uno. Y el segundo es que me temo, no lo sé porque apenas fue hoy, pero creo que también hay el riesgo ahorita de personalizar todo y de proyectar todo hacia el personaje de García Luna.
Porque, como bien dijiste, este es un problema sistemático estructural que no depende únicamente de personajes como el ex secretario de Seguridad. Nada más un ejemplo. El que fue funcionario en ese sexenio fue el general Cienfuegos, por ejemplo, Sí, sí. que fue protegido por el gobierno actual, que no lo investigaron, Sí, sí. que no pasó nada. Y eso nada más sería una pieza clave de mucha gente importante, de esos años, vamos a decir, de Fox hasta Peña Nieto, que tendrían que investigarse, castigarse, etcétera, para que de veras pudiésemos hablar de un camino que apunta hacia una justicia mínima de lo que pasó en México en los últimos, pues, si quieres, 20, 30 años. Pero mientras no Sí, sí. pase eso, tenemos, pues yo diría hasta casi una especie de chivo expiatorio en este personaje y que va a Exactamente. aprovechar Obrador como campaña electoral, porque ahorita Sí. ya lo va a repetir una y otra vez, que él lo dijo, que él lo sabía, que Calderón, que García Luna, que los montajes, que lo que sea. Y al mismo tiempo también yo creo que la oposición lo va a aprovechar para tratar de hacer lo contrario, de decir que tenemos un narcoestado y que eso Sí, le van a buscar, trasciende le van a buscar administraciones, trapitos. exacto, y que eso sigue vigente y que no ha cambiado y que no tiene que ver con que fue Calderón o Obrador, sino eso es todo el Estado mexicano, lo cual Claro, también es una sobresimplificación. Y claro. me encantaría otra vez que ojalá se pudiese discutir trascendiendo esas dos posiciones que no llevan a ningún lado. Sí, claro. No, y totalmente de acuerdo. Sí, García Luna va a terminar siendo un chivo expiatorio. Culpable, sí, me parece. Ahí sí creo Claro, que. sí, sí, sí. Pero siendo chivo expiatorio por la magnitud del problema, ¿no? Y por los, como decía, los órdenes de gobierno que alcanza. Y un análisis que a mí me interesa mucho y que hace años se lo escuché a este. Ay, Gibran no Ramírez. recuerdo. No, no es Gibran Ramírez. No, no, para nada. No recuerdo a alguien que comentaba, pues habitualmente con Carmen Aristegui, que pues justo la idea era, bueno, a ver cuándo el problema del narcotráfico se va a investigar como una cuestión de negocios, ¿no? Como una cuestión que involucra varios negocios, varios de los cuales son legales, son autorizados por los gobiernos, son manejados por empresarios en grandes corporativos, eh, pues amparados por ciertas regulaciones gubernamentales, ¿no? Cuando se investigue el narco como un negocio, pues también se llegará a bastantes figuras que quizá no todas estén en el medio de la política, ni en puestos de gobierno, sino quizá en una combinación de ambos. Y bueno, algo que veíamos es que si los botones correctos se tocan en este país y cuando suele morir gente por tocar esos botones, es cuando se toca esa combinación de poder político y poder económico, lo cual, pues siempre me parece, estaría atrás de algo como el narcotráfico y como el crimen organizado. Pero bueno, te adelantaste un poco, Cristian, pero yo quería pues ver las teorías que también hacen ellos acerca de los dos posibles fallos. García Luna como inocente o García Luna como culpable. Si viene una condena para García Luna, ¿es día de fiesta para López Obrador? Por supuesto. Sí. Y se va a vanagloriar y lo va a celebrar y va a inculpar a Calderón y quizá finalmente Va a ser un triunfo histórico va para a ser él. un triunfo histórico para él, pero no se va a dar cuenta de que en realidad es un autogol para el país, para el gobierno, para el Estado mexicano, para su propia estrategia. Déjame voy al otro. Él es México. ¿Y si Sí, lo es declaran parcial. inocente? ¿Es una derrota para López Obrador o él a fin de cuentas gana porque puede decir? No, de todas Siempre maneras, gana, claro, él árbitro siempre válido, gana. claro, sí, sí, la descalificación es total. Lo bueno de López Obrador es que ya sabemos lo que va a hacer por Muy todo lo que predecible, ha hecho ¿no? en el pasado. No hay que estar adivinando. No es Bueno, pues sí, eso tienen razón, pero bueno, pues me parece muy simpático que al mismo tiempo que dicen que es predecible López Obrador, pues le están diciendo que sea culpable o sea inocente García Luna, va a ser una victoria para él, ¿no? Entonces es un poco extraño hablar al mismo tiempo de alguien como
sobajándolo o como definiéndolo como de un nivel inferior en algún sentido, no sé si intelectual, de los recursos que tiene de los recursos discursivos que tiene para participar en el escenario público, degradarlo en todos esos sentidos y al mismo tiempo reconocer que tiene una especie de estrategia ganadora, digamos, ¿no? Sí, ¿no? Y además también me parece muy triste que no puedan diferenciar que pase lo que pase, Obrador lo va o lo hubiera proclamado como victoria. Pero eso no quiere decir que políticamente, efectivamente, así hubiera sido. O sea, eso también es una cosa, porque todos los políticos, digo, creo que la elección del 18 fue ahí una anomalía. Pero generalmente, aunque pierdan votos, ganaron. Ellos salen a los micrófonos y dicen, yo gané por esto. Y si no gané, por lo menos no perdí. O sea, tratan de establecer la narrativa que les convenga. Eso siempre pasa. Pero eso es una cosa y otra cosa es la realidad política que de veras reina. Pero ni siquiera pueden hacer eso y creo que sí, vamos a ver en los siguientes días que Obrador pues va a haber casi fiesta, yo creo que mañana, en la mañanera, y vamos a hablar, o más bien nos van a hablar 2 horas sobre eso, mientras los problemas siguen casi al mismo nivel, aunque uno de los culpables ya esté en la cárcel. Así es. Pues bueno, Cristian, pues ya no te aburro más con No, este estuvo análisis. entretenido, que estuvo triste, pero entretenido. Sí, caray, ojalá que ya en algún momento Como tus partidos de tenis, más o menos. ¿Qué hablas? Yo no juego ese deporte de la clase a la que tú perteneces. Pero bueno, pues yo espero que sí, bueno, no podemos aquí decir que trajimos los mejores argumentos, quizá de de estas personas de la mesa de análisis, y quizá tampoco de los nuestros mismos. Pero, pues por lo menos sí le buscamos una especie pues quizá, pues un segundo análisis, ¿no? Una segunda reflexión a temas que pues normalmente nos proponen en los medios más sonados, más vistos. Y bueno, pues quizá con eso ya nos formamos nosotros un juicio un poquito mejor construido, ¿no? Eso sí, y además, como dices, o sea, ese es un espacio que está creciendo, por eso merece que por lo menos a veces lo voltemos a ver y lo tratemos de analizar desde nuestras ideas. Sí, no pensar que no existen cosas como esta, ¿no? Pero al contrario, ¿no? Ver todo lo que hay y de ahí formarse uno su juicio. Es correcto. Bueno, eso sería todo por hoy, ¿verdad? Sí, esto, por de mi parte es todo. Te agradezco la paciencia, les agradezco la paciencia a todos y que nos hayan visto y escuchado. Perfecto a ti y nos vemos la otra semana. Cuídense. Bye. Hasta luego.